Bueno, vamos a la clase de estudios sociales con el siguiente tema. Unidad número 5. Se llama La identidad de América a través de la realidad histórica. Y el tema es Primeros pobladores de América, rutas de llegada y teorías de poblamiento. La llegada del hombre a América. Las primeras huellas de pobladores del continente americano se produjeron aproximadamente unos 1300 años antes de Cristo. Eran cazadores asiáticos que partieron de Siberia en Asia, cruzaron el istmo de Beringia y llegaron a Alaska. Ante esto han surgido muchas teorías, dentro de las cuales cabe mencionar. Teoría aloctonista sostiene que los primeros pobladores vinieron de lugares fuera del continente, procedentes de diferentes áreas geográficas del mundo. Teoría asiática, creada por Alex Hendrika, consideró que todos los indígenas llegaron de Asia a través del estrecho de Bering hace 25.000 años. En esta época, el estrecho estaba congelado y se convirtió en un puente entre Asia y América. Él basó su teoría en las similitudes físicas y lingüísticas existentes entre los asiáticos e indígenas americanos. Teoría transpacífica. Paul Ribet dijo que la gran variedad de tipos de indígenas de América se debe a que provenían de habitantes de diferentes sitios que cruzaron el océano. Teoría de José Ibelloni. Este consideró que América fue poblada por 7 migraciones en oleadas distintas que dieron origen a 10 tipos raciales en el continente. Teorías sobre la isla de Pascua. Se han encontrado semejanzas entre los indios suramericanos, los polinesios y los australianos. Esos pueblos partieron de la isla de Pascua, llegaron a Chile y Perú, desde allí partieron a poblar el resto de América. Teoría autoctonista, expuesta por el argentino Florentino Ameghino. El hombre americano no vino de ningún lugar. Los primeros habitantes eran propios o autónomos del continente. Características culturales de los primitivos americanos. De acuerdo con la apariencia física, social y cultural que presentaban los primeros pobladores del continente americano, se pueden caracterizar de la siguiente manera. Evidencias arqueológicas demuestran que los primeros pobladores de Norteamérica fueron hábiles depredadores, fabricantes de armas arrojadizas, que les permitían cazar las grandes especies de animales, mastodontes, mamuts, bisontes de grandes cuernos, camellos, tapires, caballos, cerdos, variedades de ovejas y cabras, bueyes, almizcleros, variedades de antílopes, castores, gigantes, especies de osos, etc. Los primeros habitantes de América sabían fabricar utensilios de piedra, desde hachas de mano hasta puntas de lanza. Conocían las técnicas de producción del fuego. Eran cazadores, pescadores y recolectores nómadas. Se agrupaban en bandas de 20 a 40 personas y se refugiaban en cavernas o campamentos estacionales. En un inicio se dedicaron a la cacería de la megafauna, como por ejemplo mastodontes y megaterios. Sin embargo, al extinguirse, se especializaron en la cacería de venados y camellidos. Actividades. Explica brevemente 2 teorías que detallan la situación del poblamiento de América. Investiga y elabora un cuadro comparativo acerca de las características físicas de los pobladores que aún habitan la zona de Alaska y de los que viven en el continente asiático. Pasamos al siguiente tema: las culturas precolombinas en América. América y las civilizaciones prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles, el continente americano estuvo poblado por una serie de civilizaciones parecidas,
pero que en el fondo no eran iguales, cada una con sus propios avances que son evidentes en cada una de las ciudades que establecieron. La civilización maya se ubicó al sur de México, en la península de Yucatán y en Centroamérica en la sierra y selva de Guatemala, Honduras y El Salvador, en las provincias que ellos denominaron Copán y Petén. La civilización azteca floreció en el Valle de México a partir del siglo XIV después de Cristo, agrupándose alrededor del lago de Texcoco, fundando su capital llamada Tenochtitlán. Los aztecas fueron llamados inicialmente mexicas y fueron los últimos pueblos nahuas en resistir la conquista española. La civilización chicha, también llamada muiscas por los españoles, se desarrollaron en la zona costera del Pacífico entre los mayas e incas, en lo que hoy comprenden los territorios de Panamá y Colombia. La civilización inca, su fundación data del siglo XI después de Cristo, siendo el mayor y más avanzado de los imperios americanos precolombinos. Su núcleo central estuvo en la ciudad del Cusco, de donde se expandieron hacia Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. La diversidad étnica en América. Cada vez más se vuelve difícil identificar a la población que se extiende desde México hasta Chile, de acuerdo a perfiles raciales bien definidos, debido a que los procesos migratorios han contribuido a la mezcla de diversas razas. En el siglo XIX era casi incuestionable la idea de que las razas constituían subdivisiones de las especies humanas. A partir de entonces se empezó a cobrar mayor importancia el concepto etnia o identidad étnica, referido a los rasgos culturales compartidos en una población como el lenguaje, la religión, la cosmovisión, la idea de pertenencia y la historia común enraizada en mitos y tradiciones. Eso es la etnia. Como parte de la diversidad étnica, existen en América entre 33 y 35 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. Esta población se concentra principalmente en Perú, 27%, México, 26%, Guatemala, 15%, Colombia, 20% y Venezuela, 10%. A pesar de su significativa presencia, existe relativamente poca información sobre la población indígena y afrodescendientes en relación a su situación socioeconómica y a sus especialidades sociodemográficas y socioculturales. Actividades. Busca en periódicos, revistas o en otros recursos imágenes alusivas a los rasgos de la diversidad étnica y cultural en América y elabora un collage. Un collage es poner las imágenes así desordenaditas, ¿verdad? Formar como podría ser un círculo, pegando las imágenes de todo lo que es la etnia. Ahí va la religión, los ritos, las creencias, muchas cosas que se dan, ¿verdad? La otra, investiga qué tanta diversidad étnica posee El Salvador. Étnica, no es ahí me equivoqué. Étnica posee El Salvador. Estamos hablando de la etnia. Bueno, voy a explicarlo. Los primeros habitantes de América fueron cazadores, recolectores, que desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra para poder aprovechar los recursos del entorno. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se asentaban en un lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y refugio. Los primeros grupos humanos que llegaron al territorio que actualmente ocupa la República Mexicana eran nómadas que vivían en cuevas y se vestían con las pieles que cazaban de los animales.
Existen diferentes teorías sobre el origen de los primeros habitantes del continente. Algunos de ellos afirman que su procedencia es de diversos lugares del mundo y otros sostienen que la población americana nació en el mismo continente. Culturas precolombinas en América. América precolombina es el nombre que se le da a la etapa histórica del continente americano, que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Las tres culturas precolombinas principales que existen en esta época en América eran la azteca, la maya y la inca. La cultura maya o civilización maya es el conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaban Mesoamérica durante los 18 siglos desde la época preclásica, 2000 a.C. al 2050 después de Cristo del continente, hasta la época posclásica, 900 al 1527 después de Cristo. La cultura azteca, llamada también mexicana, los aztecas fueron una civilización precolombina mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XVI en el territorio correspondido del actual país de México. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quien derrotaría a los aztecas y destruiría su civilización. La cultura muisca o cultura chicha es un pueblo indígena que habitó que se multiplicó en la cultura a la población lingüística. Se poblaron principalmente los territorios que hoy comprenden los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en Colombia, ¿verdad? La cultura inca fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente durante la conquista de América. Bueno, espero me comprendan y hagamos las tareitas, por favor. Y no dejemos, por favor, de ver la televisión, la clase de la televisión del Canal 10, porque ahí están estos contenidos y eso nos ayuda a poder comprender mejor los temas, ¿verdad? Bueno, que Diosito me las cuide y me las proteja de todo. Cuídense mucho, cuiden a su familia, no anden saliendo. La pandemia siempre está en nuestro país y en todo el mundo y nosotros tenemos que guardar todas las medidas que se nos han recomendado para evitar. Recordemos que esto, pues la mayoría están muriendo y nosotros no queremos tener un duro golpe ni para nadie, ¿verdad? De nuestro querido El Salvador ni de todo el mundo, que cese ya esta pandemia, si Diosito lo permite, ¿verdad? Pasen feliz noche.